empezar. La clase de hoy contempla eh, dos contenidos que serían, en primera parte, trabajar con el concepto de derivadas nuevamente de una función y verlo desde otro punto de vista, las aplicaciones que puede tener. Y lo más fuerte de la clase de hoy es sobre polinomios y sus raíces y aplicaciones que pueden llevar. Para eso vamos a partir con el primer ejemplo, que dice que tenemos una función que está descrita ahí, que va de los reales a los reales, y como va de todos los reales posibles, es una función biyectiva. Y a esta función hay que calcularle la derivada, pero de la función inversa. Cabe destacar que cuando nosotros tenemos una función inversa, se denota con este menos 1, pero el menos 1 está antes de la variable. Si el menos 1 estuviera delante de la variable, es lo que nosotros tendríamos como 1 partido por esa función. Pero, como está antes de la variable, se entiende por notación matemática que es la función inversa. Es como el caso del seno también. ¿Se recuerdan que cuando escribíamos seno o coseno a la menos 1 de x, se entendía que era la función inversa, mientras que este menos 1 se estuviera adelante de la variable, era que la función estaba elevada a menos 1. Ahora, nos piden que a esta función le calculemos la derivada. Y como sugerencia nos dice que recordemos o apliquemos el concepto del teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa lo único que te dice es que para poder calcular eso, necesitas calcular la derivada de la función y dejarla como denominador. Entonces mucha gente calcula esto, lo calcula de esta forma y obtiene el resultado, pero cometen un error, que esta función está en variable de x. Su variable, fíjense, la función tiene como variable x, y cuando la reemplazan, obtienen todo esto y dicen, y esta es la solución final. Y es falso, porque la función tiene que estar respecto a la variable y. Por lo tanto, después que la obtenemos, tenemos que reemplazar esa variable y. Entonces hay dos pasos. Uno, calcular la derivada. Y el segundo es reemplazar todas las x por las funciones que dependen de y. Necesariamente la función tiene que ser biyectiva, porque si no, no podríamos hacerlo. Por eso los denotan acá este RR, que va de todos los reales a todos los positivos. Entonces, con eso en mente, vamos a hacerlo. Para eso tenemos la función. Y calculamos su derivada. Es una función simple porque es una función logarítmica. Por lo tanto, va a ser 1 partido por el argumento multiplicado por la derivada del argumento. Y el 4, que es constante, sale fuera de la derivada. Por eso la solución nos queda de este estilo. Y aquí está lo que habíamos denotado. Que si se dan cuenta, esta función depende de la variable x. Pero, si yo la quiero relacionar con la función inversa y su derivada, necesariamente voy a escribir acá el 1 partido, que es lo que cambia el denominador por el numerador. Lo que tengo que hacer es cambiar esta variable x para que quede en variable y. Por eso siempre se hace el cambio de variable. La función sabemos que es y, porque eso es f de x, y en este caso era 4 logaritmo de x cuadrado más 6. Podríamos pasar el 4 dividiendo y aplicando una exponencial, y podríamos despejar la variable x, obteniendo como resultado que va a ser la exponencial menos 6, y todo eso en raíz. Entonces habría que cambiar, simplemente acá lo vamos a escribir de acá como la solución final,
de la derivada, porque es el teorema de la derivada de la función inversa, simplemente reemplazando, si reemplazamos que este x es todo esto, fíjense que el cuadrado elimina la raíz y este menos 6 se va con ese más 6 y solamente va a sobrevivir el término del exponencial. Y abajo me va a quedar un 8, pero me va a quedar todo ese paréntesis. Paréntesis del x. Y aquí obtengo la solución. Entonces en este ejemplo es derivar, pero era entender un poco el concepto de, más que saberse el teorema de la función inversa, es entender ese cambio de variables, porque mucha gente llega hasta acá y dice, esta es la solución, y la entrega, porque solamente aplicó la fórmula, pero no entendió que tiene que estar en variable de y. Entonces todos los x tienen que quedar en función de y. Y ahí obtenemos realmente la función. Ahora, el segundo problema, que es el más largo, consta de lo siguiente. Lo vamos a copiar. Y vamos a agregar una hoja y a pegar. El segundo problema dice lo siguiente, que tenemos que encontrar un valor de alfa. Tenemos que encontrar el valor de alfa tal que la recta tangente a esta curva, todo esto es una curva, vamos a poner acá con este color naranja, y dentro de esa curva es una función, en matemáticas las curvas son las funciones, tiene la variable alfa. Entonces tenemos que encontrar ese valor de tal forma que si evaluamos en ese punto, sea tangente a esta recta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos acostumbrados a que tenemos la función. Y la puse con el mismo color porque esa es la ecuación de la función. No sé realmente si es así, pero buena idea. Estamos acostumbrados a que la función es la fija y que en un punto determinado, que es el azul, calculamos cuál es la recta tangente. Y encontramos la ecuación de la recta. Pero ahora el problema es distinto. Tenemos la recta, tenemos el punto, ¿y qué es lo que pasa? Que esa ecuación va a variar, no es una sola. Puede ser que para el alfa igual a 1 sea así, pero puede ser que para el alfa igual 2 sea de esa forma, o para el alfa igual 3 sea de esa forma. Entonces tenemos que encontrar el valor de alfa de tal forma que lo dé como solución que evaluada en ese punto sea tangente a esa recta. Entonces, siempre uno tiene que ver, primero hacerse la idea, qué es lo que quiere hacer. Entonces, para saber realmente encontrar el valor de alfa, lo que tenemos que hacer es derivar la función, porque la derivada me va a dar el valor de la pendiente. Me va a dar el valor de la pendiente en ese punto, en ese punto, en ese punto, en ese punto. Entonces, calcular la derivada. El segundo paso sería reemplazar los valores de ese punto para la derivada. ¿Por qué? Porque no es cualquier punto, es en especial en ese punto. Entonces, si yo reemplazo, voy a obtener el valor de la pendiente, porque voy a reemplazar los valores de x y voy a obtener el valor de la pendiente. Y ese valor de la pendiente tiene que ser igual al de la recta. Ahí voy a escribir la pendiente. Porque yo quiero que sea tangente. Entonces, tiene que cumplir eso. No voy a poner f porque no hay f, es una ecuación de la derivada. De la derivada. Evaluada en el punto.
Entonces, son esos los 3 pasos. Entonces, fíjense que ya estamos en un nivel tan avanzado al final del semestre, para seguir con las siguientes matemáticas, que tenemos que plantear qué es lo que hay que hacer antes de poder trabajar. A los primeros ejercicios, los de los primeros certámenes, estaban guiados. Te decían, deriva, tú derivas. Se despeja, despejaba. Encuentra, encuentra. Pero ahora es un planteamiento un poco más que tienes que pensar. ¿Cuál es el procedimiento? Hay gente que no razona y que lo hace y puede que lo encuentre o puede que no. Pero si uno hace este razonamiento se simplifica mucho el tiempo. Entonces derivemos. Si derivamos la ecuación, alfa, vamos a separar y lo vamos a dar cuenta de esto. Primero que esto es un término con una constante o una exponencial multiplicado por un logaritmo. Entonces tenemos la derivada de una multiplicación. Después tenemos una trigonométrica y esa fracción. Entonces la derivada del verde por el azul, porque es una multiplicación, sería el alfa exponencial de xy, y la exponencial es la misma, el alfa es constante, por la derivada del argumento. Y la derivada es y más xy'. ¿Por qué? Porque estamos derivando el argumento que es xy, pero lo estamos derivando respecto a x. X es la variable, siempre es la variable. Entonces, como estamos derivando respecto a x solamente, la derivada del primero es 1 por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, mucha gente se equivoca y omite esa derivada de y cambia totalmente la solución del problema. Todo eso por el logaritmo. Y ahora tendríamos que sumar el primer término por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es el argumento cambiando el denominador pasa a numerador y a numerador a denominador, multiplicado de nuevo por la derivada del argumento. La derivada del argumento sería la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del denominador, que sería y' partido por y cuadrado, que es una fracción. Y todo eso tiene que ser igual a la derivada del seno, que sería un coseno de logaritmo de x, por la derivada del logaritmo, que es solamente x, por la derivada del argumento del logaritmo, que es 1, más alfa por la derivada de y, que esto se convierte en un menos, y cuadrado por la derivada de y. Siempre que hay un y, tenemos que derivar respecto a y'. Entonces tenemos el primer caso, tenemos la derivada. La tenemos, pero habría que ordenarla. Eso puede ser necesario o no necesario, depende de nosotros, pero siempre es bueno ordenar los términos. Entonces podríamos dejar el... Vamos a dejar acá el xy y xy'. Estaba pensando en factorizar, pero no, lo voy a dejar así no. En el paréntesis sí me voy a preocupar de poder ordenar un poco, porque se va a ir el y, y simplemente me va a quedar y menos xy' partido en xy, y al lado el coseno del logaritmo de x partido en x menos alfa y prima partido en y cuadrado. Segundo paso era evaluar para el punto de e y el menos e que está acá. Era evaluar. Entonces uno entiende por qué hacemos esto, porque mire, si yo solamente lo hiciera, mucha gente se pierde y dice, ¿por qué lo hace? Pero era entender que teníamos la función y la derivamos. Entonces ahora la tenemos de esa forma, obtenimos la deriva. Pero ahora lo vamos a centrar en este punto, en ese punto en particular. Por eso tenemos que evaluar, para obtener cuánto vale la pendiente en ese punto. Entonces, si evaluamos,
Fíjense que si el x, voy a escribir acá el x, ¿cuánto vale? Vale e, y el y vale e elevado a la menos 1. La multiplicación del x y me da 1. Porque la suma de las bases a exponente elevado a 0 que es 1. Y me va a quedar simplemente alfa por... ¿Qué me va a quedar ahí? Me va a quedar un 1, entonces un e. El i vale exponencial a la menos 1 más exponencial de i'. El i' no lo conozco y no lo tengo que conocer porque es lo que quiero saber, cuánto vale la pendiente. Entonces es la variable que tengo que despejar. Logaritmo de e partido en i. El logaritmo, lo voy a escribir, de x partido en i es lo mismo que logaritmo de e cuadrado, porque el x es e y el i pasa para arriba. Ese 2 ya habíamos dicho que sale para afuera y el logaritmo de una exponencial me da 1. Entonces me queda un 2, simplemente. Más un alfa, exponencial de xy, que es exponencial de 1. Aquí como que uno se confunde porque piensa, dice, pero si aquí me da 1, ¿por qué me da exponencial? Porque es la exponencial elevado a 1. Y si reemplazo el i, me quedaría una exponencial a la menos 1, una exponencial de i', partido en 1. Entonces se va del 1, la fracción. Y ahí me equivoqué. Aquí tenía que poner x y prima. Coseno del logaritmo de x. El x es exponencial. Logaritmo de un exponencial vale 1. Por lo tanto, me queda coseno de 1. Partido por e menos alfa y prima partido en e elevado a la menos 2. Entonces pasa para arriba como 2. Podría ordenar un poco los términos y me quedaría alfa. Este término con este término me va a dar un 1. Multiplicado por 2 me queda 2 alfa. Más 2 alfa potencial de i'. Más alfa. Estoy acá ahora. Ese con ese. Y el otro con otro me va a dar más alfa exponencial cuadrada de la derivada. Igual coseno de 1, que no sé cuánto vale, lo voy a dejar lo coseno de 1. No creo que sea un número muy fácil. Y ahí. Entonces puedo juntar el valor de alfa en uno solo. Voy a agregar una hoja. Podría juntar esos términos como 3 alfa. ¿Qué más puedo juntar? Aquí me faltó poner cuadrado, si se dan cuenta, porque este término multiplica este. Entonces genera 2 veces, se me lo voy a comer. Y aparece este término de acá, que se parece a este, con un factor de 3, entonces y Hay también otro está más acá, también. y también hay otro más, sí, no lo había visto. Y ese está sumando, entonces cambias acá. El menos, sí, este menos de acá sí lo afectó. Parece que ese menos es negativo por el signo menos que estaba dentro del paréntesis. Entonces me quedaría, se van y me queda solamente el 2. Ahí. Como que se ofrece este con este, son iguales. Y me quedaría solamente el coseno 1 partido de. Ahora tenemos eso. Y ahora uno tendría que preguntarse, ¿qué es lo que tengo que hacer?
despejar alfa o despejar y prima. Y tendríamos que recordar cuál es el paso 3, que ahora tenemos, lo evaluamos, está ordenado, lo más simplificado, y tenemos que evaluar la pendiente. Entonces, el I' al que tenemos que separar. Nosotros queremos que ese I' tenga el mismo valor que la pendiente de la recta. ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta? Vale 2, porque es el único término que acompaña al x. Es una línea recta, fíjense que es una ecuación lineal, porque el x no está ligado ni al cuadrado, ni al cubo, ni a nada, un polinomio de grado 1. Estos términos de acá son constantes, no aportan en nada en la pendiente, solamente el 2. Entonces, hay dos pasos, hay dos formas acá. Uno es que despeje el I' y lo iguale a 2. Y tengo acá toda una función fea. O que reemplace que el I' es 2. Para simplificar un poco las cosas. Me quedaría un 4 acá. Y ahí está. Entonces tengo que despejar alfa. Alfa va a ser 3 más 4 exponencial de 2 coseno de 1 partido en e. Y por lo tanto alfa va a ser coseno de 1 partido en e. 3 más 4 exponencial de al cuadrado. Y ahí está el valor de alfa. Entonces, si se dan cuenta, los pasos intermedios ya estamos en un nivel que uno sabe lo que puede hacer. Es un paso intermedio. ¿Dónde había otro paso intermedio? Acá, que era evaluar, por eso está en celeste. Y acá había uno que era la derivada. Pero la idea era pensar esto. Esto es lo más importante ya en este nivel. Es orientarse antes de hacer las cosas, definir qué es lo que vamos a hacer. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda, profe. ¿Sí? Es que según el problema. No, arriba, ¿puedes subir al problema? ¿Dónde estaba el. ¿Dónde? Eso. Ahí. Donde dice. O sea, que nos están pidiendo que el valor de alfa tal que la recta. Que la derivada de eso Sí. es de la recta del otro. Entonces, ¿no sería lo mismo que si yo derivo todo eso y lo igualo directamente a la otra curva? O sea, a la ecuación de la recta a la Mira, que se lo refiere. que tú dices es que derive esto, ¿sí o no? Que obtenga la derivada. Sí. Y esa derivada le iguale a esto, ¿sí o no? Ya. Tú para Sí. igualar tienes Y que despejar una de las evaluar variables. sí, evaluar el punto y ahí igualar. A eso me refería. Ya. Ya, independiente que si lo evalúas o no lo evalúas, ya, el ejemplo lo vamos a evaluar. Entonces aquí lo que vamos a tener una ecuación, vamos a tener esta ecuación que estaba acá, porque ya la teníamos evaluada. Esta ecuación está evaluada en los puntos, ¿ya? Y esa ecuación la vamos a igualar, tú dices, a esta evaluada. Ya. Lo puedo hacer, podría reemplazar ahí el elevado a la menos 1, me daría un 0, aquí me dará un 0, se ve a simple vista, porque si reemplazo en i me da 0. Y en el otro lado me daría 0, 0 igual 0. ¿Por qué me da 0 igual 0? Porque el punto pertenece a la recta. Entonces tiene que darte un... Aquí tú al evaluar en una recta recuerda que te va a cumplir. Entonces no vas a poder comparar con esto. Porque va a tener una ecuación que si yo reemplazo en esta ecuación voy a obtener un, no sé, un 2 alfa más algo, más algo, más algo, igual a algo. Y la otra ecuación es 0 igual 0. No aporta nada. ¿Te das Ah, cuenta, ya. no? Sí, sí, gracias, profe. Entonces tú reemplazar cualquier número, si yo tengo una recta y yo reemplazo cualquier punto de la recta, me va a dar 0 igual 0. Porque o 1 igual 1 o 2 igual 2. Porque pertenece a la recta. Tiene que cumplirse la igualdad.
Entonces uno tendría que decir, mira, yo tengo esta derivada, que la evalúo en el punto, y yo espero que tenga la misma pendiente. Nada más, lo único que yo espero es que tenga la misma pendiente. Entonces tú te tienes que preguntar, ¿cuánto es la pendiente? No tienes que evaluar, tienes que pensar. Ah, entonces. Ya. Siguiendo, ahora tenemos este polinomio. Ahora con polinomio algo totalmente distinto y nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar el valor de alfa, de a, ahora a, no alfa, que está acá dentro del polinomio, ahí está, y encontrar el valor de a y todas las raíces, encontrar el valor de a y todas las raíces. Y nos dicen que sabemos que este polinomio es divisible por x más 2 y divisible por este número imaginario. Entonces, ¿qué significa toda la información que nos da? Que tenemos un polinomio. Ese polinomio es de grado 5. ¿Por qué? Porque la mayor potencia de x está en valor 5. Entonces, de grado 5. ¿Qué significa que sea de grado 5? Un polinomio. Que sí o sí yo lo puedo descomponer en multiplicación de binomios. Más un número, y así 5 veces. Porque si yo multiplico el x por x por x por x, obtengo el primero, el x5. Lo importante es encontrar esos factores. A estos factores se le conocen como las raíces. Son las raíces de un polinomio, que ya lo habíamos hecho con un grado 2. Siempre que tenemos una función cuadrática, encontramos las raíces. Entonces, nos dicen que este polinomio x es divisible por x2. Eso quiere decir que si yo lo divido como solución, me tiene que dar otro polinomio. Y nada más. Porque es divisible. Si yo te digo que 25 es divisible por 5, te da un entero. Y nada más. 24 dividido en 5 no es divisible. ¿Por qué? ¿Qué significa que no sea divisible? Que te va a dar un entero, pero te da un resto. ¿Sí o no? Te va a dar de la forma, en este caso sería 4 quintos. Ahora, fíjate con esta ecuación. Si yo multiplico 5 en ambos lados, vuelvo a obtener el mismo resultado. Yo voy a tener un 20, un número entero, y un 4. Acá está el resto. ¿Qué significa? Que si yo al polinomio lo multiplico por lo que dividí, voy a obtener esa solución por el número que dividí. Estoy haciendo lo mismo, el análogo a esto, estoy haciendo el análogo, multiplicando por el x más 2, más un resto. Pero en el resto vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque es divisible. Si es divisible, no hay resto. 0. Entonces, me dicen que si yo tengo que encontrar el valor de A, con eso en mente, si yo tengo que encontrar el valor de A, lo primero que tendría que hacer es dividir por ese x más 2. ¿Por qué? Porque si yo divido por el x más 2, o también puedo dividir por este número, por el imaginario, cuando yo divida, el resto me tiene que dar 0. Y si tengo una ecuación igual 0, puedo encontrar el valor de A. Porque sé que aquí no me va a dar 0 inmediatamente. Me va a quedar una ecuación como un AX más algo. O un A más 12. Y puedo despejar el valor de A. Voy a tener que despejar el valor de A para que dé 0. Ese es el primer paso entonces. Que habría que dividir por uno de los dos. O por X más 2. O por X menos ese número. El imaginario. Yo creo que todos vamos a escoger el x más 2 en vez del imaginario, por el hecho que la solución los va a dar imaginarios. Y complica un poco más la cosa, por cosas de cálculo. ¿Se puede hacer? Lo dejo como tarea para usted, pero es bueno que lo haga y se da cuenta que igual se puede. Pero es más tedioso.
Entonces ese sería el primer paso. Vamos a dividir entonces por x más 2. Y con eso vamos a tener un resto. Y ese resto lo tenemos que igualar a 0 para poder encontrar el valor de A. Después que hagamos eso, vamos a obligar que esto fuese 0. Por lo tanto, no va a existir. Y va a quedar así la solución. Eso vamos a hacer. Y ahora, después que tenemos ese ¿dónde va a salir? Del resultado de dividir. Por ejemplo, si yo tuviera el 25 dividido en 5, vamos a hacer que quede, o 24. 24, entonces va a cambiar ahí. Vamos a poner un 4, un 20, un resto y un 4. Obligamos que el resto sea 0. Entonces esta solución es el S, pero en polinomio. Lo vamos a hacer. Y ahora ese S, ese polinomio solución, vamos a tener que dividirlo. Es como que fuese un nuevo polinomio y dividirlo por el del imaginario para poder volver a obtener otro polinomio. Y así poder, al fin y al cabo, dejar P en la forma x más 2, el número imaginario, más el resto. Y encontrar todas las raíces. Aquí tenemos 1, tendríamos 2 y nos faltan 3. Con eso en mente, vamos a hacer la primera parte. Dividir el polinomio. Le puse alfa. X más un 12. Y lo vamos a dividir por x más 2. Entonces la pregunta, ¿cuánto le falta al x para llegar a x a la quinta? X a la cuarta. X a la cuarta por x, x a la quinta. X cuarta por 2, más 2x a la cuarta. Resto. 0. Estamos haciendo lo mismo que con números, pero con polinomios. Entonces es como fijarse que esto es un número con letras, es una variable algebraica con letras y números, y hacer el mismo procedimiento que nos enseñaron en el colegio. Entonces vamos restando, nos queda acá un menos 4x a la cuarta, multiplicamos por menos 4x a la cúbica, bajamos un término, este término lo voy a bajar. ¿Por qué? Porque tengo 2. Y como tengo 2 y aquí tengo 2, tengo que tener la misma cantidad. Entonces multiplico. Me quedaría menos 4x a la cuarta, menos 8x al cubo. Fíjense que multiplica ahora s por x a la cuarta, este por 2, menos 8, y el resto. 0, 2x cubo, bajo un término. ¿Y cuánto le falta ahora? Le tengo que multiplicar por 2x cuadrado. Resto. X cuadrado. Bajo un término. ¿Cuánto le falta? X cuadrado más 2x, 0. Y me queda un a menos 2, factor común de x, bajo el 12. Voy a poner más 12. Bajo el 12. Más 12. Y me pregunto, ¿cuánto le falta? Lo que le falta al x es multiplicar por a menos 2, para que sea lo mismo. A menos 2 y el a menos 2 por 2. A menos 2. 0. Y llegamos a lo que habíamos dicho. Va a dar una ecuación de un 12 menos 2a menos 2. Hasta aquí puedo hacerlo. No puedo hacer más. ¿Por qué? No hay forma que yo multiplique por algo al x, a este x que está acá, para que me dé un 12. No hay forma. Por un x elevado a la menos 1. Ya rompo el polinomio.
Entonces, nosotros queremos que esto obligatoriamente sea 0, que el resto sea 0. Entonces me queda un 12 menos 2a más 4 igual 0. Entonces me queda que el a está obligadamente a ser 8. 12 más 4 es 16, dividido en 2, 8. Y los cambios de signo de igual. Entonces encontramos el valor de a. El valor de ese polinomio que estaba acá arriba es que la vale 8. Voy a borrar acá y lo voy a escribir. Entonces, ese polinomio, encontramos la solución que vale 8. Podría escribirlo, ¿no? Pero ya igual lo voy a escribir. Entonces la solución va a ser x quinto, que no tiene sentido escribirlo, ¿no? Menos 2x a la cuarta, menos 6x cubo, más 5x cuadrado, más 8x más 12. Contesté la mitad de la pregunta. Pero yo sé que ese polinomio es de la forma x más 2 multiplicado por esta solución, que fue, si yo multiplico eso por eso, me da esto. Entonces escribo x a la cuarta menos 4x al cubo más 2x cuadrado más x más, y el a vale 8 menos 2, 6. Y ahí obtenemos la primera parte que habíamos dicho. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Recuerden que si tienen dudas me lo van a decir, escribir o decir. Voy a borrar esta parte, que es dividir. Recuerden que aunque lo borre, no se preocupen, esto está siendo grabado, entonces lo pueden volver a retomar después, cuando ustedes estimen conveniente, y ver exactamente el mismo procedimiento y parar el video. Ahora, vamos aquí a eliminar. Aquí también. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Que ahora el polinomio lo que tenemos que hacer a este que habíamos dicho es dividirlo por el del número imaginario. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos un número imaginario que es una raíz, hay un teorema que te dice que el conjugado también es raíz. ¿Qué significa conjugado? Que al imaginario le cambias el signo. Solamente el imaginario. Eso es el conjugado. Los números imaginarios son lo más fácil que hay. Uno le tiene miedo, pero es lo más fácil. Entonces, ¿qué significa? Que hay un x menos ese número, z, y también el x menos el conjugado, que podría ahí obtener. Y podríamos multiplicarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay uno cuando hace mucho ejercicio se va a dar cuenta que cuando tú tienes dos raíces imaginarias, la multiplicación de las dos, el conjugado con sí mismo, te va a dar un polinomio fácil, un polinomio como de puros reales, sin imaginario. Porque va a haber un cuadrado ahí que va a ocultar ese imaginario. La solución lo va a ocultar. A lo que voy es que te va a dar como solución un x más, el ejemplo, x más 1. Y para que eso sea 0, aparece lo imaginario. Pero está escrito de una forma real que podemos trabajar, en vez de dividir con imaginario. Entonces, práctica es que ustedes tienen que aprender a hacer eso, multiplicar inmediatamente el conjugado con ese. Voy a escribirlo de una forma más fácil, olvidándome de los números. Por ejemplo, acá voy a escribir que es A, B, I, y abajo es A menos B, I. Para cualquier A y B. Entonces voy a obtener acá menos A menos B, I, y acá un X. O, antes de eso, voy a multiplicar al tiro. Me va a quedar un X cuadrado
menos x por el conjugado, menos x por el número, más z por z conjugado. Y ahora podría reemplazar. Entonces me quedaría eso, menos factor común, podría ser x, y me quedaría z conjugado más, porque factor común con el negativo va a quedar con más, el número sin conjugar, más el a más bi por a menos ib. Estoy escribiendo exactamente x cuadrado. Estos tienen factor común menos x, entonces me va a quedar z conjugado más z, que lo escribí acá. Esto es z conjugado y esto es z. Y después multiplico el z por z conjugado. Z por z conjugado. ¿Por qué lo hice así? Porque uno se da cuenta que hay un patrón. Acá se va lo imaginario. Sí o sí siempre se va a ir lo imaginario. Y me va a quedar simplemente 2 veces el ax. Esto es genérico, mira, el a y el b son genéricos para cualquiera. Más, y aquí ya me queda un a cuadrado. El abi y el bi se van. Y me queda más b cuadrado, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque me va a quedar un menos b cuadrado, pero el i cuadrado es negativo, es menos 1. Entonces me queda positivo. Y los cruzados se van. Entonces, la moraleja es la siguiente. Que si yo multiplico el número que me dieron por su conjugado, lo que voy a obtener es este polinomio. Menos 2 veces el a. ¿Y cuánto valerá? Un menos un medio. Entonces, 1. Porque x, 1 por x. Porque el a vale menos un medio. Más a cuadrado, que sería un medio, más el b cuadrado. 3 cuartos, que es 1. Mira, este es un buen ejemplo, háganlo y se dan cuenta que esto es genérico. Para cualquiera, esta es la fórmula, inventemos esta fórmula. El teorema amigo. Teorema Solís. Un teorema Solís te dice que cuando tienes dos números conjugados y quieres multiplicar la raíz, sí o sí te va a dar este polinomio. Entonces, no sé si existe, yo lo más probable es que sí existe ese teorema. Entonces, si yo pesco el polinomio que tenemos como resultado y lo divido por esa multiplicación de los dos polinomios que habíamos dicho, que uno era la raíz que me dieron, el imaginario, y el conjugado, que también yo sé que va a ser raíz, como solución me da esto, yo espero que de nuevo el resto sea cero, porque son raíces de ese polinomio. Entonces me va a quedar un x cuadrado más x cubo más x cuadrado, resto, 0, menos 5x cubo, más x cuadrado, bajo un término, multiplico por 5x simplemente, voy a borrar acá, multiplico, resto, 0, ese teorema no lo voy a borrar, es muy bonito, y sigo restando, me queda un 6 cuadrado, hay un menos ahí, acuérdense, más 6x y bajo 1 por 6. Y me da 0. Tenía que dar 0 porque son raíces. Sí o sí iban a dar 0. Y lo aseguramos que da 0.
Entonces, la solución es esta. Por lo tanto, voy a copiar todo esto, lo voy a pegar acá. Por lo tanto, este polinomio lo puedo escribir como un x cuadrado más x por lo que estaba dividiendo por este resultado. Si ustedes multiplican esos tres, les van a obtener el resultado original. Ahora, nos fijamos que este lo podemos también descomponer. Es fácil de descomponer. Y podríamos obtener ahí, las 5 raíces. Y es lo que lo estaban pidiendo, encontrar todas las raíces. ¿Y cómo yo sé que son 5? Porque estaba elevado a 5. Tenemos una, aquí hay dos imaginarias. ¿Por qué yo sé que hay dos? Porque díganme un número para que me dé 0. Ninguno, porque son todos positivos. Y el cuadrado le gana al lineal, entonces va a dar siempre positivo. Entonces la única forma es que sea imaginario. Y si hay un imaginario, está subconjugado. Ahí hay dos. Y acá está el tercer, el cuarto y el quinto. Las 5. Entonces la solución es que el x, las raíces son para el menos 2, para el 2, para el 3 y los dos números imaginarios. Entonces aplicamos el concepto de dividir polinomios y sobre todo resto, manejar muy bien lo que era el resto. Ahora, nos dicen que tenemos esta función, que está acá, vamos a pintarla, y tenemos que encontrar los valores de A y B de tal forma que tenga puntos críticos en 1 y en 2. ¿Qué significa puntos críticos? Que yo tengo una función y yo le puedo calcular la derivada. Pero si esa derivada vale 0, tiene algo muy especial. O es un máximo, ese punto, o es un mínimo, o es un punto de inflexión, donde cambia la curvatura de la curva. Y a esa familia se le llama puntos críticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la primera derivada y evaluarla a 0. ¿Por qué? Porque queremos encontrar los puntos críticos, pero no de cualquier punto crítico. Queremos que cuando el x valga 1 sea un punto crítico y cuando la derivada del x cuando vale a 2 sea un punto crítico. Y ahí vamos a encontrar los valores. Y eso hay que hacer. Entonces tenemos la función. Tenemos un logaritmo al principio más un polinomio. La derivada del polinomio es así. De nuevo, esto es el logaritmo, que lo voy a poner con el mismo color, la derivada del logaritmo. Y esto es un polinomio. Y ahí está la derivada del polinomio. Y puedo sumar las derivadas, por el teorema de derivada. Ahora que tengo todo eso, tengo que evaluar. Tengo que evaluar en 1 y en 2. Si el x vale 1, voy a obtener que me da a más 2b más 1. Y esa derivada, ¿cuánto me dirá? 0. Porque yo quiero que la pendiente valga 0. Y para el x igual 2, voy a obtener a 2 más 4b más 1 igual 0. Y tengo un sistema de ecuaciones y lo puedo resolver. ¿Se dan cuenta que si uno planea ahora todo, la idea antes de trabajar, pensar un poco, te ahorra más tiempo? Porque vas directo al grano, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Uno tiene que pensar primero antes de trabajar qué es lo que quiere obtener y hacerlo. Multiplique por 2 para eliminar ese medio y resto. ¿Por qué resto? Para que se vaya ya que estén iguales. Me da 0. Voy a restar al revés. Voy a restar de abajo hacia arriba para ese positivo, para que me quede positivo el 6b.
Si lo he hecho al revés me hubiera quedado negativo. Y acá me queda un 1. Entonces el b vale menos un sexto. Si obtengo el b, reemplazo en esa ecuación o en esa ecuación y obtengo el a. Este ejemplo era más sencillo. No habría mucho que pensar. Solamente que mucha gente va a caer porque va a decir, ya, derivo, ¿y qué hago? Entonces tenía que darse cuenta que tenía que igualar a 0 y a quedarte una ecuación y tendrías que reemplazar simplemente porque está en el valor de x, x1 y x2. Entonces habían dos ecuaciones, para el x cuando vale 1 y cuando el x vale 2. Dos ecuaciones, dos variables se resuelven. Ahora, el último, te dice nuevamente que hay un polinomio y tenemos que encontrar el valor de a y b para que tenga raíz en ese número imaginario, z. Entonces, de nuevo, tenemos un número imaginario, entonces el conjugado también es su raíz. Y la multiplicación de esas dos nos van a dar como resultado. ¿Y a dónde está ese teorema que inventó? ¿Dónde está? Acá está. Vamos a aplicar el teorema. Lo vamos a copiar, lo vamos a enviar para allá. Este teorema. ¿Se acuerdan que lo hicimos para genérico? Por eso es bueno siempre hacer las cosas genéricas. Y no sabérselas de memoria, sino que pues igual las vamos a usar, pero no hacerlas dos veces. Entonces, ¿qué me dice? Que la solución va a ser un x cuadrado menos 2a, que me daría un menos 2x, más el a cuadrado que es 1, más el b cuadrado que es 1. 2. Ahí está. Entonces, si tengo ese polinomio, ¿y dónde? Ah, y falta un b. Yo decía, ¿dónde hay un b? No lo puse. Si yo lo divido por x cuadrado menos 2x más 2, me tiene que dar, el resto me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque es una raíz. Y hacemos ya exactamente, ya como que aprendimos de tantas veces que hemos hecho el ejercicio así, que ya sabemos qué tenemos que hacer. Restamos 0, 4x cubo, menos 2x cuadrado, no habían x, y bajo 1. Por 4x cubo, menos 8x cuadrado, más 8x. Resto 6x cuadrado, ¿sí? Y me queda, que podría juntar a menos 8x. Bajo el b, multiplico por 6. 6x cuadrado menos 12x más 12 y resto. Entonces me va a quedar como solución a menos 8 menos 12 más 12 con el menos de acá, menos con menos, en x más b menos 12 en la constante. Y eso me tiene que dar 0. Entonces, como es 0, ¿de dónde salió ese polinomio? ¿Por qué salió ese polinomio? ¿De dónde sacamos este polinomio? De nuevo como resumen. Nosotros sabemos que el x menos 1 más y es raíz. Te dice que ese sea raíz. Como ese es raíz, su conjugado también es raíz. Y si yo multiplico s por s, con el teorema que habíamos hecho anteriormente, que lo inventamos para el caso genérico, obteníamos eso, donde a y b son el real y la parte imaginaria. Entonces, si multiplicamos, íbamos a obtener ese polinomio que está ahí. Multiplica eso por eso,
multiplica los cruzados y te va a dar exactamente eso. Ya, entonces lo dividimos. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo da 0? Entonces la única forma que dé 0 es que primero todo lo que acompaña al X dé 0. Que la más, ¿cuánto es eso? 4 de 0. Y que todo lo que sea constante vale 0. Que la constante sea 0. Y ahí obtenemos los dos resultados, A y B. Entonces, ahí está. Lo único nuevo es que ahora teníamos que aplicar, es como lo mismo que lo anterior, pero ahora teníamos esto imaginario. Y reforzar que si tú tienes una raíz imaginaria, por defecto tiene que ser conjugado. Y por defecto tú puedes inmediatamente multiplicar los dos y aplicar esta idea. No sé si existe esto, pero uno lo puede hacer para más fácil obtener, para poder dividir de mejor manera el número. Podríamos haber dividido por X y el X conjugado. Primero por S y después por S, pero no es tan fácil, porque hay imaginarios de por medio. Entonces con eso terminamos la clase. Se hizo corto, rápido, y lo estaríamos viendo la próxima semana. Verifiquen de nuevo el correo de vez en cuando el fin de semana. Recuerden que estamos en las fechas finales. Y también el aula, por cualquier cosa de cambio horario y por el estilo. Ya, lo estaríamos viendo. Cuídense. Recuerden que es grabado y a más tardar mañana se sube para que lo vuelvan a retomar. Ya, eso. Chao, chao. Ya, profe, gracias. El B. Espera. Sí, falta el B. No, todavía no lo vamos. Falta el B. Muy bien. Casi. El B. Vamos a copiarlo, que no lo había visto. Copiar. Y vamos a pegar el B. Ahí. Entonces, dice un polinomio de grado 2020. Cuando te dan un número absurdamente grande, es que no va por ahí la cosa, ¿ya? Entonces tenemos un polinomio. Vamos a escribirlo. No sabemos qué polinomio y no lo voy a dibujar porque es tan grande que es absurdo. Pero lo que sabemos es que si lo evaluamos, nos va a dar la siguiente solución. Si lo evalúo en 1, me va a dar un 2. Si lo evalúo en menos 1, me va a dar un 3. Y si lo evalúo en 0, me va a dar un 4. Te dice, determina el resto al dividir el polinomio por el polinomio S. ¿Qué significa? Que si yo divido P por X cubo menos X, voy a obtener otro polinomio, que siempre lo hemos dicho, el polinomio solución. Pero dijimos que iba a haber un resto. Era un X. Iba a haber un resto. Apréndanse esto, porque no simplemente va a servir acá. Les vuelvo a decir, esto en Mate 3 se ve como fracciones parciales. Y es un tercio del contenido del curso. Es una prueba completa. Saber esto, aprenderse esto. Que si tú tienes un polinomio y lo divides por otro polinomio, vas a obtener un resultado más el resto para eso. Es como si yo tuviera un 24 y lo divido por 5, voy a obtener un entero más un número dividido por lo que no pude dividir, que es el resto. Entonces, pero ahora con polinomio. Y lo que lo dice es que encontremos el resto. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico todo por x cubo menos x? Me va a quedar que px es la otra ecuación que uno casi siempre la ve de esa forma. Es la que habíamos escrito en otro problema, así. Que era la descompuesta más un resto. Y si era una raíz, daba el resto 0. Pero ahora tenemos eso. ¿Qué es lo que pasa? El resto tiene una cosa en particular. No puede ser de grado igual que este.
¿Por qué? Porque si fuese de grado igual, sigo dividiendo. ¿Se recuerdan cuando teníamos acá? Aquí. Si yo divido, si yo obtengo esto, yo digo, mira, yo digo que esto es el resto. Si esto fuese el resto, y no sigo más, puedo seguir pidiendo, multiplico por 6 y puedo seguir restando. Cuando hasta que yo llegue a un grado que tiene que ser menor, y hasta ahí llegó. Entonces, cuando el grado es menor, ahí hay un resto. Por lo tanto, si por dividir por un grado 3, el resto obligadamente tiene que ser de grado 2, como máximo. Tiene que ser de esa forma. Y la voy a escribir ahí. Ax cuadrado más bx más c. Porque está obligado. No puede ser de grado 3, porque si fuese grado 3, puedo seguir dividiendo. Puede ser que de grado 1, no lo sé. Puede ser que el A valga 0 o no lo sé. Pero lo más es de ese estilo. Ahora reemplacemos el dato de los dos. Cuando el P vale 1, ¿cuánto me da lo que está en naranjo? 0. Entonces reemplazo lo otro. Me queda A más B más C. ¿Y cuánto tenía que dar? 2. Una ecuación. Cuando el P vale menos 1, lo naranjo sigue dando 0. Por lo tanto, todo eso es 0. Y me queda A menos B más C igual a 3. Y cuando evalúo en 0, sigue dando 0. Y me queda que C es igual, el único que sobrevive, 4. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Se resuelve. El C vale 4, lo reemplazo el otro 2. A más B, podría poner 4 menos 2 más 2 igual 0 en la primera ecuación. Se reemplaza en C. A menos B, 4 menos 1, menos 3 es 1, igual 0. Puedo restar. Y obtengo el B. O puedo sumar. Y obtengo el A. Y el C vale 4. Y ahí obtengo el A, B, C. Y lo que lo estaban preguntando es determine el resto. Entonces, el resto, ¿qué forma va a tener? Menos 3 medios x cuadrado menos un medio de x más 4. Y ahí está el resto. Entonces, ¿nos sirve de algo el dato del que el polinomio sea de grado 2020? No. El número era tan grande que uno dice, ya, no tiene sentido. Y lo otro es que el año es genérico, un año, es el año 2020. Entonces, era una pista que te está diciendo que no te sirve. Pero mucha gente que no estudia se asusta y dice, ya, me fui, y no la hace. ¿Ya? Eso. Sí, yo siempre hago el taller por lo mismo. Sí, me gusta más hacer cálculo y álgebra al mismo tiempo. Ya, entonces recuerda que está siendo grabada la clase, se va a subir a más tardar mañana y lo estaríamos viendo. Si les gusta mucho la clase, recuerden que después tienen que evaluar a los profes y ahí me evalúan bien. Eso es mi propina. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Estamos viendo. Chao, chao.